Buenos días a todos, bienvenidos, Dios les bendiga, qué gusto que estén aquí y que se hayan hecho el tiempo dentro de sus agendas, dentro de sus múltiples quehaceres para venir a recibir la palabra de Dios. Y quisiera que dispongamos nuestro corazón en esta mañana y antes de iniciar en el tema, en la predicación que voy a estar compartiendo hoy, dispongamos nuestro corazón al Señor y hagamos una oración diciéndole: Dios, aquí estoy, he invertido mi tiempo, sé que te levantaste temprano, a lo mejor vienes de lejos, a lo mejor unos vienen de Jiutepec, otros del norte, otros del sur. Y es una inversión de tiempo realmente, porque tienes que prepararte, bañarte, preparar a tus hijos. Entonces también hay que preparar el corazón de la misma manera que nos preparamos en lo natural. También hay que preparar nuestro corazón. Y pon tu mano en tu corazón, cierra tus ojos esta mañana y dile: Dios, te doy tantas gracias por estar aquí. Te doy tantas gracias porque sé que en el cielo, Señor, tú ya habías planeado este momento, para este tiempo, para esta hora. Tú ya tenías una cita conmigo esta mañana, Señor, y yo te pido que el día de hoy estés hablando a mi mente, a mi corazón, estés despertando mis sentidos espirituales para que yo pueda recibir tu palabra. Y sé que en el libro de la vida tú ya habías anotado esta cita divina, esta cita celestial que yo tenía contigo esta mañana, y sé que tú me vas a hablar en esta mañana. Sé que toda carga que el día de hoy traigo en mi espalda será quitada, Señor, y tú vas a traer sanidad a mi vida. Dios, háblame. Dile: Dios, háblame, porque te escucho. Abro mis oídos en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Amén, pues estamos listos. Quiero compartir, mi esposo empezó una serie acerca de la sanidad y el domingo pasado él estuvo compartiendo cómo cuando venimos al Señor, a veces venimos enfermos o tenemos alguna enfermedad, pero cómo Dios nos sana. Y él hablaba de las hojas de té, ¿no? Decía del té de hierbabuena, del té de menta. Cuando tú sientes algún dolor, muchas veces tomas un té, porque si te duele el estómago, sabes que la hierbabuena pues es buena para el estómago, ¿no? Y entonces él estuvo compartiendo acerca de la sanidad física el domingo pasado, pero nosotros recibimos esta semana una palabra y creo que fue la misma. Y también es importante que así como oramos por nuestra sanidad física, también sepamos que de la misma forma que Dios quiere sanarnos de manera física, Él también quiere sanar nuestra mente, quiere sanar nuestro corazón, tiene que sanar a veces Dios nuestras emociones, y Dios quiere sanar también todo lo que hay interiormente, no nada más de manera exterior. Dios también nos quiere sanar en el exterior, pero también quiere sanarnos en el interior. Siempre en la vida va a haber cuestiones difíciles, personas complicadas, personas que causan dolor y a veces que tenemos cerca, y a veces familiares que causan dolor dentro de nuestro círculo, dentro de las personas que nos rodean. Pero es importante que cuando estamos heridos, reconozcamos que estamos heridos y le pidamos a Dios que nos sane también en el interior. Y esta palabra que yo quiero compartir con ustedes el tema es acerca de la ansiedad. Ese es el tema del día de hoy. Dios no quiere que vivamos en ansiedad, derribando la ansiedad. Derribando cuando me siento ansioso, cuando me siento angustiado, cuando me siento preocupado. Y cuando yo estaba preparando este tema, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que uno de los medicamentos que más se venden a nivel mundial es el ansiolítico y los antidepresivos. Son los medicamentos más vendidos, los ansiolíticos y los antidepresivos. ¿Por qué? Porque un ansiolítico, no sé, pero me imagino que te ayuda a dormir o te hace descansar, ¿verdad? A lo mejor si sufres de insomnio, estás en un tiempo de angustia, en un tiempo de preocupación, y cuando tomas un ansiolítico puedes dormir. ¿Qué sucede cuando hay ansiedad en mi vida y cómo puedo derribar esa ansiedad? Primeramente tienes que saber que la ansiedad es un ataque del enemigo y es una artimaña del diablo. Es un ataque del enemigo donde el enemigo viene a poner angustia y preocupación a tu corazón. Hace entrar a tu cerebro a tal presión que todo tu cerebro empieza a ver todo lo malo y deja de ver las cosas buenas.
Eso es lo que sucede cuando viene la ansiedad, pero es un ataque del enemigo. La ansiedad viene cuando procesamos las circunstancias adversas que nos están rodeando, porque siempre va a haber circunstancias adversas que nos rodeen y siempre vamos a tener que batallar con personas complicadas, con situaciones difíciles, pero la ansiedad viene cuando estamos procesando las circunstancias adversas que nos rodean como si Dios no existiera. Vamos a Génesis. Quiero compartirte el libro de Génesis 3:4. ¿Qué es lo que le sucedió a Adán y a Eva en este momento? Porque la ansiedad viene no solamente cuando estamos pasando el problema y la situación difícil, sino realmente la ansiedad empieza a sacarse de nuestra alma y de nuestro corazón cuando vivimos esas circunstancias adversas como si Dios no existiera en nuestras vidas. Porque el diablo, el enemigo, siempre se va a encargar de que tú dudes de Dios y de que tú dudes de su bondad, porque es una artimaña, es un plan del enemigo, y es lo que le sucedió a Adán y a Eva. Y en el capítulo 3, en el versículo 4, dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Bueno, en el 2, vamos a leer desde el 2, dice: podemos comer, Eva le estaba diciendo, podemos comer del fruto de todos los árboles. Eso le estaba contando Eva a la serpiente. Dice: pero cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente en ese momento le dijo a Eva: no es cierto, no van a morir. ¿Qué estaba haciendo ahí la serpiente? Estaba sembrando una semilla en el corazón de Eva para que Eva dudara de la bondad de Dios, para que empezara a vivir su vida como si Dios no existiera. Y esto es lo que muchas veces sucede en nuestra mente y en nuestro corazón, que vienen situaciones difíciles y circunstancias adversas que nos rodean, pero empezamos a vivir la vida como si Dios no existiera, porque entramos en un bloqueo mental y en una falta de paz mental que se nos olvida que Dios está con nosotros, se nos olvida que Dios es por nosotros y que si Dios está conmigo, ¿quién puede ser en mi contra? Y quiero platicarte una historia que tal vez tú ya te la sabes hasta de memoria, o puede ser que no, pero acompáñame al libro de Marcos, capítulo 4, 37. Cuando Jesús está con sus discípulos ahí en la barca, no sé si te acuerdas, pero Jesús está ahí con sus discípulos en la barca, y entonces empieza una tempestad terrible, una tormenta tremenda, una lluvia tremenda. Marcos 4, 37. Y sí quiero que lo leas conmigo, y vamos a ir para Marcos 4, 37. Y vamos a ver, dice: se desató entonces una fuerte tormenta, como muchas veces pasa en nuestra vida. Se desatan tormentas que son inesperadas, tormentas que no veíamos venir, que jamás pasaron por nuestra mente o pasaron por nuestra mente estas tormentas. Y así en ese momento, en esa situación, en esa posición, se encontraban Jesús y sus discípulos en medio de una tormenta inesperada, que ellos jamás se imaginaron que esa tormenta iba a venir en ese momento, en esa hora. Y estamos en el 37, dice: y las olas estaban azotando la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Y seguramente tú has vivido tormentas en tu vida que a lo mejor han azotado tu familia, han azotado tu economía, han azotado tu empresa y aún han causado dolor en tus hijos. Pero Dios quiere que sepas que Él está contigo aún en medio de la tormenta. Y dice: Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. La tormenta estaba, las olas estaban, los discípulos de Jesús estaban muy asustados porque la tormenta, las olas estaban azotando su barca, pero Jesús estaba en esa barca. Aún en medio de la situación difícil, aún en medio de la decepción, aún en medio de la desilusión,
más grande que puedas estar viviendo o teniendo, quiero que sepas que Jesús está en tu barca, Jesús está arriba de tu barca. Y dice la palabra de Dios que Jesús estaba ahí y que los discípulos fueron, pero Jesús estaba dormido porque lo que estaba sucediendo en el exterior no estaba afectando su interior. Jesús estaba descansando en medio de la tormenta porque todas las circunstancias que estaban en el exterior no estaban afectando su fe, no estaban afectando su corazón, porque él sabía que el Padre estaba junto con él, que el Padre estaba con él. Entonces dice la palabra que él estaba dormido porque todo lo que estaba sucediendo en el exterior no estaba afectando su interior. Entonces los discípulos sí empezaron a afectarse en su interior por lo que estaba sucediendo en el exterior. Y dice que vinieron delante de Jesús y le gritaron, dice que la Biblia, que le dijeron: Maestro, ¿qué no te importa que nos estemos ahogando? ¿Y cuántas veces en la vida estamos pasando por una situación o una crisis de pánico? Ellos estaban pasando por una crisis de pánico en medio del mar, en medio de las olas, pensando que se podían ahogar en cualquier momento y que Jesús estaba ahí, pero no estaba haciendo nada, no estaba haciendo nada por ellos, no los estaba salvando de la tormenta. Pero dice la Biblia que vinieron gritando y le dijeron: ¿qué no te importa que nos estemos ahogando? ¿Cuántas veces tienes que pelear batallas o tienes que estar en medio de la tormenta y estás con una ansiedad tan grande? Y después de esa ansiedad viene tristeza y después viene depresión, viene soledad. ¿Cuántas veces te encuentras en medio de la tormenta y ves hacia Jesús o volteas tu mirada hacia Dios y le dices: ¿qué no te importa que me estoy aquí ahogando? ¿Qué no te importa, Dios? ¿Cuántas veces, cuántos años, cuántos meses, cuántas semanas he orado de rodillas, he llorado delante de ti y no te importa? Estamos en esta posición como ellos. Llegaron delante de Jesús y le dijeron: no te importa que nos ahoguemos, y nos enojamos con Dios y nos frustramos en contra de Dios. Dios, no te importa lo que estoy pasando. No pareciera, Dios, que ya me abandonaste. Dios, pareciera que no me escuchas. Dios, pareciera que mi oración, que esa oración que he orado por meses, por años y por semanas, pareciera que no ha subido delante de ti porque no haces nada, Señor, no haces nada. Y viene una decepción de Dios. Quiero que sepas que ahí entra el enemigo y es una artimaña y un plan del diablo para que de la misma manera que quería hacer que Eva dudara de Dios y dudó de Dios, Dios está contigo, pero el enemigo quiere que tú dudes de Dios. Y yo quiero decirte y quiero animarte que lo que esté pasando en el exterior no afecte tu fe, que tu fe no falte, que tu fe no flaquee. Que sepas que Dios te ama, que sepas que Dios está con ustedes, que sepas que Dios está con tu familia, aún en medio del dolor y aún en medio de la desilusión. Y el 39 dice que Jesús se levantó y reprendió al viento y ordenó el mar. Y le dijo: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Porque una palabra de Dios es suficiente para cambiar tu tormenta. Una palabra de Dios es suficiente para cambiar tus circunstancias. Que haya tormentas en el camino no significa que vas en una mala dirección. Tormenta siempre va a haber. Que haya tormentas en el camino no quiere decir que Dios no está contigo. Dios está contigo y muchas veces permite las tormentas, las olas grandes, permite las tempestades en nuestras vidas para que nosotros podamos madurar nuestro carácter. Y a veces tenemos que entrar en esas crisis, porque hay crisis que Dios las provoca, porque Dios quiere probar nuestra fe y quiere probar nuestro corazón. Lo importante es que no entres en ansiedad y no entres en ese afán. Siempre va a haber cosas y situaciones que quieran robar nuestra paz. Siempre va a haber personas que vienen a irrumpir la paz, la atmósfera de paz. Siempre va a suceder, pero Dios está contigo y Dios no quiere que entres en esa ansiedad.
¿Por qué? Porque la ansiedad es parte de un proceso mental y viene un juego a nuestra mente. Y quiero que leamos Romanos 8:35 y me acompañes a Romanos 8:35. Dios no te quiere ver en ansiedad, Dios quiere sanar también tu interior. Dios no te quiere ver en depresión, Dios no te quiere ver oprimido, Dios no te quiere ver angustiado. Dios no quiere que en las noches entres en esa angustia que no puedes dormir. Esa no es la vida que Dios quiere para ti. Y Romanos 8:35, vamos a leer lo que dice, porque el amor de Dios está siempre para sus hijos. Aunque el enemigo quiera hacer que dudemos, aunque el enemigo quiera traer incredulidad y que dudemos de Dios, Dios está con nosotros. Y dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Lo podemos leer juntos? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen? Yo lo tengo en Nueva Versión Internacional, creo que es la que estoy leyendo el día de hoy, la NBI. ¿Lo podemos leer juntos? A la de 3, 1, 2, 3. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? Dice la palabra, ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Ninguna situación nos podrá apartar del amor de Dios. Nada nos puede hacer dudar de que Dios está con nosotros, de que Dios está con tus hijos, de que Dios está en tu empresa, de que Dios está en tu trabajo, aunque pareciera que el mundo está en contra. Nada nos puede apartar del amor de Cristo. Y mi mente se tiene que empezar a concentrar en todo lo bueno, porque cuando mi cerebro empieza a caer en ansiedad, entonces viene ese juego mental donde yo me empiezo a concentrar en todo lo malo y dejo de ver la bondad de Dios, que es lo que le pasó a Eva. Dejo de ver la bondad de Dios porque empiezo a ver todo lo malo. Alguien una vez me dijo, a mí no me gusta leer la Biblia porque cuando yo leo la Biblia, leo puras cosas malas. Se concentraba en todo lo malo, se concentraba en las guerras, se concentraba en el pecado, se concentraba en los castigos que Dios daba. Le dije, lee las cosas buenas, subraya con un marcador las cosas buenas que Dios tiene para ti, sus promesas. No te concentres en las cosas malas. Cuando hay ansiedad, cuando hay tristeza en nuestro corazón, nos empezamos a enfocar solo en las cosas que nos faltan, en las cosas que Dios no me ha dado, en las cosas que mi esposo no tiene, en las cosas que llevo orando por años, pero Dios no me ha respondido. Y mi mente tiene que empezar a concentrarse en las cosas buenas, ver lo bueno y dejar de ver lo malo, ver lo bueno que Dios me ha dado. Y sí, Dios me ha contestado. ¿Cuántos de aquí han visto milagros por los que han orado y Dios les ha dado esa promesa? Yo sí he visto eso, y tengo que concentrarme en lo bueno y dejar de concentrarme en lo malo. Jesús quiere derribar esos pensamientos de ansiedad, esos pensamientos de opresión, esos pensamientos de tristeza, esos pensamientos de soledad, esos pensamientos de angustia, de preocupación. ¿Por qué sucede? Porque hay una falta de fe. Mi mente entra en ese estado de incredulidad donde empiezo a dudar de Dios. Y viene inquietud y viene inseguridad. Viene inquietud porque veo todo lo malo, pero me da miedo el futuro, me da miedo qué va a suceder mañana, me da miedo qué va a pasar. No estoy viendo que nada sucede, me siento estancado, siento que Dios no me está escuchando. Y entonces mi mente entra en ese estado de gran inquietud y de una extrema inseguridad, porque no sé cómo voy a resolver este problema. No sé cómo voy a resolver este problema en mi economía. No sé cómo voy a resolver este problema con mis hijos. No sé cómo voy a resolver este problema en mi familia. No sé qué voy a hacer. Y empiezo a pensar y a pensar. Y a veces en las noches no puedes dormir porque no sabes cómo vas a resolver el problema. Pero Dios sí sabe y Dios está contigo. Y aún en medio de las circunstancias adversas,
ahí está Dios con su mano que te está sosteniendo, que te está sustentando. Y aquí quiero poner un ejemplo. Cuando mis hijas eran chiquitas, yo me acuerdo que una vez que fuimos al pediatra, la pediatra nos recomendó un libro porque yo le decía, es que no duerme, no duerme. No, tú lo que tienes que hacer es sacarla de tu cuarto, llevarla a su cuna, apagarle la luz, dejarla ahí, que llore todo lo que tenga que llorar, y entonces ella va a empezar a dormir y va a aprender a dormir. Si no mal recuerdo, creo que el libro se llama Duérmete, niño. Y entonces compramos el libro, mi esposo y yo compramos el libro. Él me acuerdo que se había ido a un partido de fútbol, pero pues con mi hija la grande, Ana Sofía, se iba a dormir. Entonces me acuerdo que pues la cargué y la fui a dejar a la cuna, pero cuando la iba a acostar en la cuna, parece que tenía unos radares que sabía que estaba en la cuna y no estaba en mi cuarto. Entonces la puse ahí 5 minutos, empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo dije, voy a hacer lo que la doctora me dijo, la voy a dejar que llore y se va a dormir sola. Y entonces resulta que es 10 minutos y llorando, y yo ya no sabía qué hacer y estaba sudando, y 15 minutos y seguía llorando, y me puse a orar y 30 minutos y llorando. Bueno, yo estaba ya desquiciándome. Y entonces voy por ella, la saco de la cuna, le prendo la luz. Ay, perdóname, no, ¿qué hice, Dios mío? Me sentí la peor mamá del mundo. Yo, qué horrible consejo, no me gustó ese consejo, no lo vuelvo a hacer, qué feo. Me la traje a mi cama. Bueno, pero 8 años creo durmiendo con nosotros y no la habíamos podido sacar hasta el año pasado. En ese momento, ¿qué creo que le sucedió a ella? Entró en un estado de ansiedad, de no sentir a su mamá. Se sintió insegura totalmente. Y obviamente yo le estaba transmitiendo una inseguridad y un miedo, porque yo estaba mal porque la sentía que no le estaba atendiendo, y bueno, mi esposo no estaba, y a lo mejor si hubiera estado me hubiera dicho, ahorita va a pasar, ahorita, pero yo dije, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que le apagué la luz, se sintió sola en su cuarto, se sintió sola, aunque yo estaba ahí en ese momento, yo estaba con ella, pero ella estaba pasando un momento de inseguridad y de ansiedad. Pero yo estaba con ella, yo estaba orando por ella. Ella a lo mejor no me sentía cerca, pero yo estaba cerca de ella. Estaba a 2 metros de ella, pero ella me sentía lejos. ¿Por qué? Porque estaba en medio de la oscuridad. Estaba en su habitación, donde a lo mejor no sentía la seguridad que sentía en nuestra habitación. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Dios está ahí, pero no lo estamos sintiendo. Dios está ahí, pero a lo mejor no lo estás viendo obrar, y entras en ese estado de inseguridad y en ese estado de ansiedad. Pero así, de la misma manera en la que yo estaba ahí para atender a mi hija, Dios está ahí para atender a sus hijos. Y aunque tú sientas que Dios no está obrando, quiero decirte que Dios sí está obrando en medio de la tormenta, y que la compañía, la guía de Dios, la protección de Dios está sobre tu vida. Y tenemos que tener una fe. Les decía hace ratito, la ansiedad también provoca incredulidad. ¿Qué es lo contrario de la fe? Incredulidad. ¿Y qué viene a nuestras vidas? Una falta de fe, una incredulidad. Y tenemos que crecer en una fe que se enraiza en algo profundo de Dios. Tenemos que tener una fe que se enraiza en algo más profundo. Y aunque pensemos que Dios no está obrando, mi corazón, mi espíritu tiene que saber que Dios sí está obrando. Y quiero darte algunos consejos si tú estás viviendo ansiedad, porque la ansiedad provoca depresión, abate el alma. Y quiero hacer un ejercicio con esta hoja. Cuando viene ansiedad a nuestra vida, nuestra alma se empieza a hacer así, y empieza a estar abatida, y empieza a estar oprimida. Y de esta forma es como el enemigo quiere tenernos oprimidos, abatidos, deprimidos. Quiero darte unos consejos para que saques
la soledad, la tristeza y la ansiedad de tu vida, porque Dios no te quiere ver así. Dios no te quiere ver oprimido. Vive un día a la vez. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas todos los días. Todos los días hay nueva misericordia, todos los días hay nuevo favor, todos los días hay nueva gracia de parte de Dios. Vive un día a la vez. Número 2, cree las verdades de Dios. Tienes que enraizar tu fe en las promesas de Dios y en sus verdades. Cree las verdades de Dios. No dejes que la incredulidad y que la duda te visite. Tú tienes que empezar a hablar la verdad de Dios. Tú tienes que empezar a pensar la verdad de Dios. Les he compartido a veces, hay que cambiar nuestra confesión. Tienes que empezar a hablar las verdades de Dios. Número 3, tienes que saber que vives por fe. Yo vivo por fe y no es por vista. No es por vista, es por fe. Vivimos por fe y no por vista. La fe es la certeza, dice la palabra de Dios, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo sé y tengo la certeza de que Dios está obrando, aunque en lo natural no lo pueda ver. Yo voy a empezar a hablar que el milagro está hecho, aunque en lo natural no lo pueda ver. Lo contrario a la fe es la incredulidad. Y la fe es la certeza de que Dios está obrando. Y quiero que vayamos a Proverbios 14:29. Tú tienes que tener la convicción de que Dios está obrando y de que Dios está actuando, aunque no lo puedas ver. La ansiedad es lo que esperamos y no vemos, pero nos causa mucha desconfianza y miedo. Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Dice, el que es paciente muestra gran discernimiento y el que es agresivo muestra mucha insensatez. La palabra de Dios nos enseña a que debemos de ser pacientes. Di conmigo, paciente. Di conmigo, yo tengo que ser paciente. ¿Cuántas veces somos impacientes? ¿Hay alguien aquí que luche con la paciencia? Pero cuando tienes hijos, tu paciencia se tiene que desarrollar, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo cuando era soltera, súper impaciente, no me gustaba esperar a nadie ni 5 minutos, y ahora tengo que esperar a mi esposo, que siempre es el último en salir. Y bueno, he tenido que aprender a desarrollar mi paciencia. La Biblia nos enseña a ser pacientes con nuestros esposos, con nuestros hijos, con la gente que amas. Hay que empezar a trabajar la paciencia. Y cuando tenemos un espíritu, podemos tener un espíritu paciente, pero también podemos tener un espíritu impaciente. Y cuando tenemos un espíritu impaciente, normalmente escuchamos el consejo o lo que queremos oír en ese momento. Muchas veces estamos buscando lo que queremos que nos digan, lo que queremos escuchar. Y alguien te da un consejo que no te gusta, pero que probablemente ese consejo es el que tienes que seguir, pero tú por impaciente tomas el consejo del necio, el del rápido, el que crees que te va a funcionar, pero te das cuenta que no te funciona. ¿Por qué? Porque las personas impacientes muchas veces actuamos de manera impulsiva. Y luego, ¿qué sucede? Que nos arrepentimos. No hubiera dicho esto, no hubiera actuado de esta forma. Pero fíjate que las personas que tienen ejercitada la paciencia y las personas que tienen ese espíritu paciente, tienen un espíritu que es afable y un espíritu que es apacible. Y Dios quiere que escuches la verdad de Dios
la verdad de su palabra, la verdad de sus consejos, porque el antídoto contra la ansiedad es la palabra de Dios hablada, la palabra de Dios que es verdadera, y eso es lo que te va a traer paz en medio de las tormentas. Eso es lo que te va a dar paz, eso es lo que te va a dar el shalom, escuchar las verdades de Dios y creer en su palabra y en sus promesas. Pero muchas veces vas a tener que determinar qué consejo vas a escuchar. Tu condición espiritual es la que va a determinar el consejo que vas a escuchar. La condición espiritual que tú tengas es la que va a determinar lo que vas a escuchar y posteriormente lo que vas a hacer. ¿Tienes ese espíritu afable y apacible o tienes ese espíritu arrebatado? ¿Tienes ese espíritu impulsivo? ¿Actúas de manera arrebatada? ¿Actúas a lo mejor explosivamente y después te arrepientes? Y Dios quiere que tengamos este espíritu afable y apacible para no caer en ansiedad, que mantengamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca hablando las verdades de Dios. El espíritu impaciente es alguien que causa ansiedad. La impaciencia también causa ansiedad. Y Dios no quiere que vivamos en esa impaciencia y en esa ansiedad. Hace ratito les dije que la ansiedad es un ataque del enemigo, es una artimaña del enemigo para que ustedes y yo vivamos en depresión y vivamos oprimidos. Y Dios no nos quiere ver de esta forma. Tú tienes que saber la verdad de Dios, tú tienes que hablar la verdad de Dios, tú tienes que pensar en la verdad de Dios. Y por último versículo, y con este voy a cerrar, es Primera de Pedro 5:7. Probablemente las mujeres luchemos con más ansiedad que los hombres, porque somos más emocionales. Y probablemente luchemos con más ansiedad que los hombres, pero Dios no nos quiere ver de esa manera. Dios no nos quiere ver en angustia, en preocupación, que empecemos a ver las cosas que no son, que empecemos a ver todo lo negativo. Primera de Pedro 5:7. ¿Ya lo tienen ahí? Lo voy a buscar aquí en mi teléfono. Ahí está, gracias. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué más podemos decir ante esto? Que es una palabra tan sencilla, pero tan poderosa, tan clara, tan corta, pero tan poderosa. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Hace ratito que veíamos la historia de Jesús en la barca. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Que tomó autoridad en medio de la tormenta. Las circunstancias no tienen por qué tomar autoridad de tu vida. Tú tienes que tomar autoridad en medio de la tormenta. Tú tienes que empezar a derribar esos pensamientos de ansiedad y esos malos pensamientos. ¿Qué hizo Jesús? Que tomó autoridad. En ese momento los discípulos no tomaron la autoridad que les había sido conferida como hijos. ¿Qué tuvieron que hacer? Llamar al Padre para que los salvara. Pero ellos hubieran podido hacer lo mismo que hizo Jesús. Dios nos ha dado una autoridad como hijos. Y quiero decirte que aún en medio de la tormenta tu oración es poderosa, y que cuando tú oras y elevas esa oración al cielo, estás tomando autoridad en medio de la tormenta, en medio de la ansiedad, en medio del afán. Les dije hace ratito, la ansiedad es un ataque del enemigo
a nuestra mente. ¿Y qué quiere hacer el enemigo? Tomar posesión de nuestros pensamientos para tenerlos cautivos. Y Dios quiere traer libertad en esta mañana. Dios quiere que vuelvas a dormir como bebé. Dios quiere quitar toda carga y toda angustia. Y que tomes autoridad de las circunstancias. Que tomes autoridad en medio de la tormenta. Que quites toda esa ansiedad. A veces nos sentimos ansiosos y angustiados y nos desquitamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, de la carga del trabajo. Y Dios en esto es muy claro: no te tienes que desquitar con nadie, tienes que venir delante de Dios y echar tus cargas, tu angustia, tu preocupación. Yo no sé cuál sea la tormenta que estás pasando, pero Dios sí la sabe y Dios está contigo. Y Dios quiere levantarte esta mañana y quiere traer libertad a tus pensamientos de todo ataque del enemigo que ha querido venir a oprimir tus pensamientos y tus emociones. Y este momento es el momento para que tú le digas: Dios, aquí estoy, pasando la tormenta, pero sé que estás conmigo. Echo toda mi ansiedad delante de ti, sabiendo que de la misma manera que tú me quieres sanar en lo físico, también quieres sanarme, Dios, en el interior. Y quiero animarte a que cierres tus ojos y reconozcas, si es que estás viviendo ansiedad, puedas reconocer que hay ansiedad en tu vida, que muchas veces te callas, te guardas, porque a lo mejor te da pena, porque a lo mejor no puedes exteriorizar lo que estás sintiendo dentro de ti. Pero este es el momento para que tú le digas: Señor, necesito que me sanes. Y echo toda mi ansiedad delante de ti. Aquellas cosas que me están provocando estrés, angustia, preocupación, sean mis finanzas, sean deudas, sea mi negocio. Cierra tus ojos y habla con Dios en este momento. Aquella persona que me ha herido y aún que es de mi familia y ha traído dolor a mi casa, ha traído dolor a mis hijos, y estamos viviendo momentos de incertidumbre donde nos encontramos en un laberinto como si no hubiera salida. Echo mis cargas, Señor. Dame ese espíritu afable y apacible. Dios te ha dado una coraza, pero muchas veces por las circunstancias y el exterior, esa coraza la has quitado de su lugar. Esa coraza es para proteger tu corazón, para proteger tus emociones. Y hoy Dios te está protegiendo y te está entregando una nueva coraza que tienes que mantener en su lugar para que tu corazón, tu alma no sean lastimados. Dios quiere que entres en ese remanso de paz y que no te afanes por lo que ha de venir y no tengas miedo. No tengas miedo, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Dios está contigo, Dios está en tu barca.
quiero que sepas que Jesús, antes de ir a la cruz, entró en ese estado de ansiedad, en ese estado de angustia, en ese estado de preocupación, porque Él iba a ser crucificado. Y todo su cuerpo, toda su mente, todas sus emociones entraron en ese estado de afán, en ese estado de temor. Y dice la Biblia en Mateo 26:38 que Jesús dijo: mi alma está muy triste. Y en otra versión dice: mi alma está abatida. Y así como yo arrugué el papel y les dije: esto sucede con la ansiedad, esto sucede con la angustia, nos sentimos oprimidos. Jesús se sentía abatido en ese momento. Pero quiero que sepas que lo que es importante para ti es importante para Dios. Y en esta mañana Dios quiere traer orden y quiere traer paz y quiere arrancar toda falta de fe y quiere arrancar toda incredulidad y quiere arrancar toda angustia, toda preocupación esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que estés trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo quiero que cierres tus ojos y recibas esa paz de Dios esta mañana.